El cambio climático en el planeta está ocasionando una reorientación en el uso de energías. En la actualidad, los combustibles fósiles son la energía más empleada alrededor del mundo y también es el principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono, que afecta directamente a la capa de ozono y cada vez más produce el incremento desmedido de temperatura en la Tierra. El pasado 13 de diciembre se desarrolló en Puno el primer Foro Internacional Andino, Minerales de Transición, Empresas y Derechos Humanos, dirigido por Duma, acompañado junto al panel de especialistas como Amanda Romero del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Clemente Flores de la comunidad aborigen El Angosto Argentina, Marcel Didier de Chile, José Ramón de la plataforma Stop Uranio de Salamanca, España, Edgardo Rodríguez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Jacinto Ticona de la Defensoría del Pueblo y Abel Gilbonio de Cooperación, involucrados al medio ambiente y territorio. Los minerales de transición. Amanda Romero explica que en la actualidad los combustibles fósiles son la energía más empleada alrededor del mundo y también es el principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono. Imagínense ustedes el planeta ya con este dibujito del mundo, en donde en distintos lugares del planeta se está perforando para sacar petróleo, para sacar gas simultáneamente, o sea, en el mismo instante y en la misma intensidad, incluso en el fondo del mar. Ante este panorama, surge como alternativa el cambio o transición de uso de energías no renovables al uso de energías renovables, como la eólica y la solar, cuya fuente se encuentra en la naturaleza y tiene un menor impacto en ella. Sin embargo, para trasladar esta energía y pueda ser usada, se necesita de infraestructura y tecnología como baterías, las que conllevan un alto costo e impacto ambiental en su fabricación. Para la transformación de la energía solar, se necesitan minerales que son extraídos de las minas. Por ejemplo, aquí en las tierras altas del Perú hay muchas posibilidades de capturar la energía del sol. Entonces, ¿qué necesito para construir y almacenar en una batería esa energía del sol? 70% de vidrio, en primer lugar, 10% de polímeros, que son unos derivados del petróleo, es decir, que no es una energía que sea libre de petróleo, 7% de aluminio, 4% de silicio. Luego necesito 1% de cobre y necesito menos de 0.1% de plata, estaño y plomo, que están todos en las minas en el Perú. Y aunque es solo un componente pequeño de un celular, el consumo mundial de plata, del mineral de plata, es del 7% solo para celulares. La extracción de estos minerales es necesaria para el uso de energías renovables, que dejen poco impacto en el medio ambiente y eviten que el planeta se caliente más. Sin embargo, paradójicamente, estos minerales coayudan a la transición a energías más limpias y tienen un alto impacto ambiental y social. Los minerales de transición están implicando que Sudamérica representa la mayor cantidad de impactos de abusos empresariales a nivel mundial, porque el 36% de nuestro índice actúan en Sudamérica, el 50% de las denuncias ¿de qué? De que acaban con el agua, de que violan los derechos laborales, etcétera, como voy a explicar enseguida. 70% de las empresas tienen, sin embargo, una política de derechos humanos, pero hay violaciones de derechos humanos. A nivel mundial, entonces, empezamos a ver que en Sudamérica las denuncias son la mayor parte de las estadísticas que tenemos. En América del Sur, las empresas encargadas de la extracción de minerales han recibido denuncias referentes a abusos laborales, a la vida y salud, teniendo un impacto negativo en comunidades, organizaciones sociales y medio ambiente. Y tan solo en Perú y Chile, experimentaron el 78% de impactos ambientales por el agua, el ecosistema y la vida silvestre. 75% de los casos ocurrieron en Perú, en donde las personas no fueron protegidas por las empresas mineras frente a la COVID, y 73% de los casos ocurrieron en Chile. Solo dos países, Perú y Chile, experimentaron el 78% del total de impactos ambientales comparados con Argentina, con Chile y con Bolivia. Y por empresa nuevamente tenemos a la minera Yanacocha, a Glencore, a compañía minera Antamina, y en el caso peruano 58% de los casos en Perú se refirieron al acceso al derecho al agua.
luego sigue contaminación del agua, luego, o sea, el primero el acceso al agua es porque se acaba el agua, el segundo es porque se contamina el agua, el tercero es porque no hay saneamiento ambiental, no hay remediación ambiental de los pasivos ambientales, tampoco hay buenas evaluaciones de impacto, se modifican y al final no hacen nada, y finalmente se daña el hábitat y la vida silvestre. Experiencias de impactos negativos en el agua por la explotación del litio en Argentina. En Argentina, la explotación de minerales como el litio ha traído consigo daños ambientales a las comunidades aborígenes que han abandonado sus territorios debido a la falta de agua. Que ellos se presenten acá, que vengan, que hagan las consultas o que nos den una respuesta y que nos digan cuál es el motivo que estas empresas están acá. Con la pandemia, varias empresas pretendieron explotar las tierras sin hacer la consulta previa a las comunidades, que en años anteriores se reunieron para elaborar un protocolo de consulta y así evitar el abuso de las empresas. Muchas empresas del territorio con distintas clases de impacto ambiental para presentar distintas clases de carpetas o propuestas de carpetas para las comunidades sin hacer la consulta previa a las comunidades, sin tener el consentimiento para poder actuar dentro del territorio. Eso es nuestra realidad. A pesar de la elaboración de documentos como los protocolos, las comunidades aborígenes no cuentan con el apoyo del Estado para la preservación de sus tierras. Según Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto en Argentina, la explotación del litio para la energía verde está destrozando las comunidades, se está acabando el agua y se están perdiendo los saberes ancestrales. Pero lamentablemente no es energía verde, sino el destrozo de las comunidades, el desarraigo de las comunidades, es el abandono. Lo que vemos, pronto, en pocos años, vamos a ver los cambios que es lo que están haciendo las empresas ya, tanto en Catamarca como en Salada Cauchari, que son irreversibles. La cultura, los saberes ancestrales, que de una manera u otra lo hemos aprendido y también lo queremos transmitir. Esos son nuestros valores y son primordialmente respetar a la madre tierra para dejar para las futuras generaciones. Experiencias de impactos negativos en el agua y la salud por la explotación del litio en Chile. En la comunidad ataqueña de Peine se extrae el litio, principal insumo para las baterías de litio que almacenan energía eléctrica. Para el año 2030 se prevé que el uso de vehículos eléctricos, un 79%, el doble de la demanda actual, lo que traerá consigo más explotación y extracción del litio. Podemos ver las piscinas de evaporación, y esto es un dato bien relevante y que da cuenta de por qué Chile tiene un cierto rol privilegiado en la producción de litio. Si bien en Bolivia pueden existir mayores reservas, en Chile hay una facilidad para su producción toda vez que el clima es un clima constante y permanente durante los 12 meses o al menos 8 meses durante el año. Por lo tanto, el litio es sacado de estos pozos, son llevados a estas piscinas y con el proceso de evaporación, donde no hay mucha lluvia en el Salar de Atacama, se facilita, ¿cierto?, el proceso de producción de litio y sus derivados. Los conflictos asociados a la extracción y producción del litio están afectando los derechos de los pueblos indígenas, a quienes no se les realiza la consulta previa y se explota el territorio sin el consentimiento de las comunidades. Los propios tribunales ambientales han declarado la incerteza científica respecto al comportamiento hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama y por ello, aplicando los principios precautorios del derecho ambiental, se han abstenido, ¿cierto?, de seguir adelante con determinados proyectos asociados al litio. Principios rectores de empresas y derechos humanos. La ONU acordó en el año 2011 discutir un instrumento para facilitar el debate sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, que dio origen a los principios rectores de la ONU sobre las empresas y derechos humanos. Este documento establece que las empresas también causan efectos negativos en las personas y derechos humanos. El instrumento plantea tres obligaciones importantes o pilares, ¿no?, como los cimientos. El primer pilar o el primer eje se llama el deber de proteger, que corresponde a los estados y dicen que es obligación del Estado, el Estado colombiano, boliviano, peruano, ofrecer protección a la población frente a violaciones de derechos humanos cometidos por terceros, entre ellos las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia, es decir, que se apliquen sanciones
desde la justicia a las empresas que causan esos daños en los derechos humanos. Pero al mismo tiempo nos plantean que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, los derechos a la libertad de asociación sindical, los derechos a la libertad de expresión y movilización, la libertad de movimiento, protesta y movilización pacífica, por ejemplo, pero también respetar el derecho a la vida, a las formas de vida culturales de las comunidades, el derecho a la alimentación, todos los derechos humanos, porque las empresas nos dicen, no, realmente nosotros no entendemos qué es eso el deber de respetar los derechos humanos y nosotros le damos desarrollo a esta región. Y entonces los principios rectores nos dicen claramente lo siguiente: deben las empresas abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros. Infringir quiere decir violar los derechos humanos de terceros, enfrentando las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación, así sea una participación indirecta, nos dicen los principios rectores. ¿Cuáles derechos humanos? Dicen las empresas, pues todos los derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención sobre Discapacidad. Y ojo que discapacidad también incluye a las personas que tienen metales pesados en su sangre, porque esa discapacidad la adquirieron a raíz de un mal comportamiento de las empresas. Sin embargo, los derechos humanos son vulnerados. A ese problema recomiendan realizar una mezcla inteligente sobre el tema de empresas y derechos humanos, es decir, se debe buscar una licencia social con nuestro medio ambiente. Hay más de 267 demandas de empresas contra los estados, como la que tuvo Perú, por ejemplo, por la empresa canadiense Bear Creek, aquí en este departamento, y como ha dicho Surya Deva, un señor que es el presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, debe haber una mezcla inteligente en la forma en que se lleva a cabo el tema de empresas y derechos humanos, porque no solamente a través de normas obligatorias en cada país, como los planes nacionales de acción, leyes nacionales de diligencia debida, sino que debemos ir más allá, dice él. Debemos hacer, dice él, un contrato social o buscar una licencia social con la naturaleza, con la madre tierra. Tener un control de los estados frente a lo que estamos viviendo, que es la desregulación. Implementación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en el Perú. En el Perú, hasta el año 2030, se tiene planteada la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en la que se involucra al Estado, la empresa privada y las poblaciones vulnerables. La forma como queremos avanzar tiene que ser, como es una característica del Estado, pero reforzada en el enfoque de derechos humanos, un diálogo entre iguales. La idea de que hablemos entre iguales implica que, más allá de nuestras ubicaciones, nos veamos entre iguales quienes somos parte del Estado, sociedad civil, empresas, pero que veamos como iguales también y los ubicamos en una situación preferente, los pueblos indígenas y los sindicatos, es decir, dos grupos que tradicionalmente tienen reivindicaciones, tienen demandas, pero o son subsumidos en la idea de sociedad civil y por tanto no son representados y sus voces no se escuchan, o se asume como que sus posturas reivindicatorias no entran o no pueden entrar en el debate de las políticas, que aparentemente es lo serio y lo que ellos plantean son solamente quejas. Hoy en día, se evidencia un trato desigual entre empresa y población. Este panorama que requiere, mediante el diálogo, la implementación de normas para alcanzar un cambio estructural. Y en el caso del sur andino, la conflictividad, ¿no? La alta conflictividad y los efectos de la conflictividad, que también han generado muertes en años previos, tienen que verse también reducidos a través de estos procesos, ya no solamente de diálogo para que se atenúe la situación del momento, sino que sobre la línea de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, por ejemplo, la obligación del Estado que tiene de garantizarlos y el respeto que le deben las empresas, tratemos de generar cambios estructurales en esa relación que todavía no es una relación de iguales y que se tendría que concretar desde lecturas también territoriales. Conflictos sociales,
y minería en Puno. En la región Puno, la minería continúa generando un gran impacto ambiental, que a su vez ocasiona conflictos sociales, como protestas en contra de la contaminación, que pone en riesgo el proyecto de vida de las poblaciones rurales. En el día a día se afecta cada vez más sus tierras, sus aguas. Entonces sale a la calle, sale a las carreteras, a manera de presionar, a protestar. Algunos de estos se agudizan. En el caso de Puno, tenemos actualmente 15 conflictos sociales. Y de verdad nos preocupa, gran parte de ellos no están resueltos. Son conflictos activos de muchos años. Estamos hablando alrededor de 5, 8, 10, incluso más años, aún no resueltos. Si bien existen mesas de diálogo entre la empresa, el Estado y la población, los acuerdos tomados en esas plataformas tardan en implementarse, lo que se revierte en la reactivación de conflictos. O inicios de algunas acciones de solución, porque no siempre una solución puede ser en el día. Entendemos la complejidad que hay para implementar acciones políticas, etcétera, desde el Estado. Pero lo que quiero resaltar y decir es que no hay una práctica en acción preventiva. El Estado no actúa con predictibilidad, es decir, minimiza cuando hay un anuncio de una protesta. O sea, por ejemplo, cuando se dice, estamos pensando protestar el día tal, ¿no? El Estado debería anticiparse y empezar a dialogar, establecer antes de que se produzca el estallido, el escalamiento del conflicto. Balance de la sociedad civil, elaboración e implementación del Plan Nacional. Desde la perspectiva de la sociedad civil, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos debe dar énfasis al control empresarial, implementando el seguimiento social laboral y social ambiental de las empresas del rubro extractivo en el Perú. Sabemos que el Estado tiene que garantizar derechos, pero cuando hablamos de empresas y derechos humanos estamos tratando de apuntar a un actor que siempre se ha escabullido, que siempre se esconde detrás del Estado, que a veces no aparece en la mesa de diálogo, que desaparece del escenario. Entonces, cuando hablamos de empresa de derechos humanos, apuntamos a que ese actor, empresa transnacional o nacional, nosotros podamos observar cuál es su comportamiento. Es más que un plan nacional de acción, o sea, no podemos reducir el tema de empresa de derechos humanos al plan nacional de acción. Ante la pretensión de extracción de minerales como el litio y el uranio, primero se tendría que tener una legislación que norme esta explotación, para de este modo evitar posibles atropellos contra la sociedad y el medio ambiente. Necesitamos mirar cuál ha sido el patrón de comportamiento. Entonces, el negacionismo sobre la vulneración de derechos. Las empresas siempre están diciendo, no, nosotros no violamos derechos, nosotros no vulneramos derechos, nosotros hacemos todo bien. Miremos los comunicados de las Bambas en estos momentos. ¿Qué dicen? No, nosotros hemos hecho bien. Los que están haciendo mal son los dirigentes que están agitando, que están tomando las carreteras. Es el Estado que no cumple con garantizar derechos, pero nosotros hacemos todo bien. Un proyecto, a una medida administrativa o legal que el Estado quiere implementar, lo mínimo que podemos pedir y recomendar es que haya una consulta previa. La recomendación principal es un poco la que decían los amigos de Salamanca, España. Es empezar a mirar quién dio la concesión minera, cuál es la licencia ambiental de esa concesión minera, por qué existe la posibilidad de explotar uranio, que es un mineral radiactivo que puede causar la muerte de las personas. ¿Qué va a pasar con el litio, que es un mineral que, como vimos, se va a necesitar para la energía renovable, pero que no va a beneficiar a las comunidades locales, sino que va a destruir el entorno, como explicó el compañero Marcel Didier y el compañero Clemente Flores de Argentina? No hay posibilidad, por lo menos ahora en el país, en el Perú, de tener políticas públicas, de tener protección, si es que la gente, si es que la ciudadanía, si es que los pueblos indígenas no se organizan, no se movilizan, no discuten, no se unifican. O sea, eso es fundamental. Organizarse, movilizarse, exigir y mantener una unidad sobre una demanda que es una demanda de derechos humanos que están exigiendo ustedes acá en la región Puno.